Un gusto saludarles. Continuando con los ejercicios de contabilidad de sociedades, en el presente veremos el registro de una sociedad anónima. Analizaremos paso a paso cómo ese capital de una sociedad anónima. Comenzamos con el capital autorizado. Enseguida veremos qué parte de ese capital autorizado es suscrito, es decir, está el compromiso de adquirir las acciones y de acuerdo al Código de Comercio pagado como mínimo el 25%, y enseguida veremos cómo se traslada de capital suscrito a capital pagado. Analizaremos el enunciado, elaboraremos unos cuadros integradores con el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado que nos facilitarán realizar esos registros contables. En primer lugar, de una forma didáctica, para una mayor comprensión, veremos el registro de una partida de capital autorizado, del capital suscrito y del capital pagado. Enseguida iremos abreviando esos registros a dos partidas y por último, cómo puede realizarse el registro de la apertura de una sociedad por medio de solo una partida contable. Quédense con nosotros y veamos este caso práctico. El ejercicio que desarrollaremos es el que se presenta en pantalla. Se iluminaron con colores diferentes cada uno de esas fases en las que está el capital de una sociedad anónima. Comenzando con ese capital autorizado, lo tenemos en azulito, el capital suscrito en amarillo o naranja en letras y el capital pagado en verde. Iniciemos con la lectura del enunciado. La empresa Bebidas Frías S.A. inicia operaciones el 1 de enero del 2023. Aquí tenemos la parte del capital autorizado, es decir, el máximo de acciones que se pueden emitir, un capital autorizado de 100 acciones ordinarias, de 10 quetzales cada uno y 50 acciones preferentes del mismo valor. Es decir, se genera un capital social con dos tipos de acciones, ordinarias y preferentes. Entonces, en azul, lo máximo que se puede emitir. De eso que se puede emitir, están suscritas las siguientes, en color naranja. 60 acciones ordinarias y 40 acciones preferentes. Quiere decir que de las 100 acciones ordinarias máximas que se pueden emitir, se emitieron y suscribieron 60. Y del máximo de 50 acciones preferentes autorizadas, se suscribieron 40 acciones. Y de la misma manera, de ese capital suscrito, ese capital comprometido o vendido, por decirlo así, se está pagando el 80% de acciones ordinarias y el 50% de las acciones preferentes suscritas. Quiere decir que de esas 60 acciones ordinarias que se suscribieron, se pagó el 80%, es decir, 80 por 60, 80% por 60, 480, 48, 8 por 6, 48, y de las acciones preferentes se pagó el 50%. Es decir, de las 40 acciones se pagó la mitad, 20. Para de alguna manera tenerlo más claro, podemos elaborar unas tablitas en las cuales vamos a tener esos diferentes tipos, por decirlo así, o fases en que se está el capital de una sociedad anónima. Primero, el capital autorizado. Lo vamos a trasladar a este cuadrito que tenemos aquí a la par, capital autorizado. Indica que de las acciones preferentes son 50 acciones preferentes con un valor de 10 quetzales, lo que representa, vamos a colocarle aquí una fórmula, 50 por 10 acciones preferentes autorizadas, un total de 500 quetzales. 50 acciones preferentes por 10 quetzales cada uno. Y en cuanto a las ordinarias o comunes, vamos a colocarle aquí acciones ordinarias. En cuanto a las acciones ordinarias, indica el enunciado que son 100 acciones ordinarias con un valor de igual manera de 10 quetzales, lo que hace que tengamos un total autorizado de acciones ordinarias de 1000 quetzales. Entonces tenemos ahí ya de alguna manera integrado el total del capital autorizado de la empresa Bebidas Frías S.A. 50 acciones preferentes de 10 quetzales, 500. 100 acciones ordinarias de 10 quetzales, 1000 quetzales. ¿Ok? Eso es lo máximo. ¿Cuánto se suscribió de ese total? En naranja dice que
se suscribieron 60 acciones ordinarias. Acciones ordinarias. Colocar aquí, ordinarias. Se suscribieron 60 acciones ordinarias. 60 acciones ordinarias. Ya sabemos que es a 10 quetzales cada una, lo que nos va a dar un total de 600, veamos. 600 quetzales. Tenemos, repetimos, 60 acciones ordinarias, se suscribieron, y 40 acciones preferentes. 40 acciones preferentes se suscribieron. 40 acciones por el mismo valor, lo que nos da un total de 400. Ok, ya estamos en la segunda fase. Del total de 1.500 autorizados, se suscribieron 1.000, integrado por 40 acciones preferentes y 60 acciones ordinarias. Y aquí podemos ver claramente que como no se pagaron todo, de una vez vamos a sacar ese total de acciones que no se suscribieron. No se suscribieron todas las acciones. Entonces tenemos aquí por cada una de las acciones, total autorizado de acciones preferentes 50. Se suscribieron 40, quiere decir que dejé de suscribir 10. No hay suscritas 10 acciones preferentes, 10 quetzales cada una, lo que nos da 100 quetzales. Y de las ordinarias, total autorizado 100, se suscribieron únicamente 60, lo que nos da un total de acciones ordinarias no suscritas de 40 quetzales. Vamos a copiarle el formato acá para que nos quede de la misma manera. O sea, en resumen tenemos 100 quetzales de acciones preferentes no suscritas y 400 quetzales de acciones ordinarias no suscritas. Podemos ver, como lo dice el enunciado, parcialmente suscrita. Ahora pasemos a la última fase. De esas acciones suscritas, ¿cuánto se pagó? No se pagó el 100%, me dice que se pagó el 80% de las acciones ordinarias. Pues coloquemos aquí. ¿Cuántas acciones se pagaron de ordinarias? El 80% de 60, vamos a multiplicarlo aquí. Pues ya habíamos dicho que son 48, 60 por punto 80, 48 acciones se pagaron a un valor de 10 quetzales cada uno, lo que representa pues 480 quetzales. Y de la misma manera, ¿cuánto se pagaron de las preferentes? De las preferentes se pagó el 50%. En este caso, pues va a ser 50%. Y se suscribieron 40, nos tendría que dar 20 por punto 50, 20 por el mismo monto. Y nos da un total pagado de acciones preferentes de 200 quetzales. Ok. Y ahí pudiéramos de alguna manera también determinar el capital suscrito no pagado. ¿Cuál es el monto no pagado en esta sociedad al momento de su apertura? Se habían suscrito 40 acciones preferentes, se pagaron 20, 40 menos 20 nos da que no se pagaron 20 acciones por un valor de 10 quetzales, no se pagó 200 quetzales, y de las acciones ordinarias se habían suscrito 60, se pagaron 48, 60 menos 48 nos da 12, 12 acciones por 10 nos daría 120. Entonces, aquí tenemos resumido cómo está esa parte del capital autorizado. ¿Cuánto de esos 1.500 quetzales integrado por 50 acciones preferentes, 100 acciones ordinarias, cuánto se suscribió y cuánto no se suscribió? En el segundo cuadro se suscribieron 40 preferentes, 60 ordinarias, no se suscribió 10 preferentes y 40 ordinarias, y de esos suscritos, de los 40, se pagó únicamente 20 de las preferentes, y de las 60 ordinarias se pagaron 48 para que tengamos 20 acciones preferentes no pagadas y 12 acciones ordinarias no
pagadas. Vamos a colocarle aquí acciones ordinarias por pagar. Ok. Ya teniendo este resumen, podemos obviar por un momento el enunciado porque creo que aquí está más ordenadito, ya con cantidades nominales en quetzales y ya podemos de alguna manera contabilizar. Vamos a contabilizar en primer lugar para explicar cada una de las fases por medio de 3 partidas. La partida número 1 sería por el total autorizado, capital autorizado. En este caso utilizamos las cuentas acciones por suscribir. En este caso, el capital, como lo indicábamos, está integrado por 2 tipos de acciones. Entonces, vamos a utilizar 2 tipos de cuentas. Y así tenemos nuestra tablita. Entonces, veamos. Nos ubicamos en esta primera fase. En este primer cuadro vamos a trabajar el capital autorizado. De esa cuenta, pues sería partida número 1. Le colocamos la fecha. Vamos a recordar la fecha. 1 de enero del 2023. Colocamos partida 1. La fecha 1 de enero del 2023 y utilizaríamos las cuentas de acciones, vamos a estar en el orden de nuestro cuadrito, acciones preferentes por suscribir. Acciones preferentes por suscribir y acciones ordinarias por suscribir. Y como ya tenemos los montos en nuestra tablita auxiliar, tendríamos que el total de acciones preferentes por suscribir es de 500 quetzales y el total de acciones ordinarias por suscribir es de 1000. Y aquí tendríamos que este es el total autorizado y tendríamos entonces nuestra cuenta de capital autorizado, que va a ser por el monto de 500 quetzales de acciones preferentes y 1000 quetzales de acciones ordinarias. Y ahí tendríamos ya cuadrada nuestra primer partida. Vamos a sumar. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer las líneas de cierre de cada partida para que el video no se torne demasiado extenso. Pero aquí está lo importante, cómo está integrada la partida contable. Entonces, esta es la partida para reconocer el capital autorizado y su descripción, su concepto de la partida, tendríamos que detallar que es el capital autorizado de la empresa Bebidas S.A., que está integrado por 50 acciones preferentes de 10 quetzales cada una y 100 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una. Esto, como les comentaba, este cuadro autorizado se está trasladando a la primera partida para reconocer ese capital autorizado. Enseguida ya nos trasladamos al capital suscrito, al capital vendido, al capital pagado, hasta el momento, comprometido, mejor dicho, el que está comprometido por los accionistas. Entonces, ¿cuál es el capital suscrito? Cuando hagamos esta partida, capital suscrito, vamos a rebajar estas cuentas de acciones por suscribir, porque ya pasó de esa fase por suscribir a suscrito. Entonces vamos a utilizar de igual manera una cuenta para cada tipo de acciones. Partida 2, 1 de enero del 2023 y vamos a utilizar las cuentas de suscriptores de acciones preferentes. Vamos a seguir el mismo orden. Suscriptores de acciones preferentes y suscriptores de acciones ordinarias. Estas son las acciones que ya están comprometidas, que ya están vendidas, aunque no estén pagadas totalmente, como es el caso de este ejercicio. Y vamos a rebajar las cuentas de acciones preferentes por suscribir, y vamos a rebajar también la cuenta de acciones ordinarias por suscribir. ¿Ok? ¿Y cuánto es lo que está suscrito? Igual lo tenemos en nuestro cuadro auxiliar. Preferentes, 40 acciones de 10, 400. Y ordinarias, 60 acciones de 10, 600.
y con esos mismos montos vamos a rebajar las acciones que teníamos pendientes de suscribir. ¿Ok? Si hacemos una prueba, pero antes que todo vamos a cuadrar acá. Vamos a cuadrar nuestra partida contable y tendríamos que colocarle también el concepto o la descripción de la partida. Esto es un resumen de la transacción que se está registrando en el libro diario, que sería valor de las acciones suscritas. 2 puntos pudiera ser. ¿Cuántas acciones se suscribieron? 40 acciones preferentes. Está aquí en nuestro cuadro. Se suscribieron 40 acciones preferentes, 10 quetzales cada una, y se suscribieron 60 acciones ordinarias por 10 quetzales cada una. Si queremos visualizar cómo está nuestro saldo de la cuenta acciones preferentes y acciones ordinarias por suscribir, tendríamos 500 preferentes y estamos rebajando 400, nos tendría que dar el monto pendiente de suscribir, que lo podemos ver aquí, serían 100 quetzales. Nuestro cuadro está bien realizado. Y también, ¿qué pasa con las ordinarias por suscribir? Teníamos 1000, se están suscribiendo 600, tendríamos pendiente de suscribir 400, tal como nos lo indica nuestro cuadro de apoyo. Y por último, la siguiente partida sería el capital pagado. La primera partida es el capital autorizado, la segunda partida es el capital suscrito, ese capital comprometido, aunque no esté pagado totalmente, se va a rebajar ese compromiso que tienen las personas en cuanto a adquirir acciones. Y por último, vamos a bajar aquí la partida número 3, representaría el capital pagado. En este caso, ¿cómo nos están pagando los accionistas? ¿En efectivo o son aportes no dinerarios? Si son aportes no dinerarios, recordemos, deben de estar debidamente justipreciados y detallados en la escritura constitutiva. En este caso, para facilidad, vamos a colocarlo todo en la cuenta caja y banco. ¿Y cuál es el monto pagado? Veamos nuestro cuadro auxiliar. Dice que nos pagaron 20 acciones preferentes, 10 quetzales cada uno, 200, 48 acciones ordinarias, 10 quetzales cada uno, 480, para un total de 680 quetzales. ¿Ok? Y lo rebajaríamos de esa cuenta de suscriptores, tanto preferentes como ordinarias. Rebajemos los suscriptores porque ya nos están pagando. Suscriptores, acciones preferentes y suscriptores, acciones ordinarias. Entonces, aquí lo tenemos en nuestro cuadrito. Esa es la ventaja de hacer un cuadro auxiliar. Aquí está lo que nos pagaron, 200 preferentes y 480 ordinarias. Y hagamos nuestra sumita solo para que estemos seguros de que cuadró nuestro registro contable. Y tenemos que cuadró con 680 quetzales. La explicación del registro contable, como les comento, es revelar en una forma resumida o abreviada la transacción que se está reconociendo. En este caso es el pago de acciones integrados así. 20 acciones preferentes y 48 acciones ordinarias pagado en efectivo. Esto sería entonces el registro de la apertura por medio de 3 partidas. Conforme vamos agarrando experiencia en el manejo de las cuentas y lo que está sucediendo al momento de la apertura, que en un mismo día puede darse la suscripción y puede darse el pago. Como les comentaba, es más visual, más comprensible tomarlo y registrar 3 partidas. Pero vamos a enseñar una forma abreviada de hacerlo mediante una partida o mediante 2. Veamos cómo se resolvería el caso con una sola partida, siempre utilizando nuestros cuadros de apoyo. Veamos cómo se realiza con una partida. Vamos a borrar esto. La premisa o el conocimiento que debemos de tener para elaborarlo a través de una sola partida es el siguiente. El capital autorizado, ese total del capital autorizado, que en este caso son 1.500, puede estar conformado, o mejor dicho, está conformado por el capital que efectivamente nos pagaron, es decir, lo que estamos reconociendo, ya sea como efectivo o cualquier otra cuenta que no sea no dineraria. Cuentas por cobrar, vehículos, equipo de cómputo, mobiliario de equipo. O sea, tenemos por una parte ese capital autorizado como
nos pagaron. Esas cuentas las vamos a reconocer en esta partida inicial. Aparte, si no está pagado, va a estar pendiente de pago. O sea, ahí vamos integrando ese total del capital autorizado. O lo pagaron, o está pendiente de pago, o está pendiente de suscripción. Entre todos esos elementos debemos de cuadrar el total del capital autorizado. En este caso son 1.500. Para el efecto, basémonos en nuestros cuadros que tenemos auxiliares. En primer lugar, partida número 1, esta va a ser la única partida, el 1 de enero del 2023, como les comentaba. Primero, el capital pagado. Nos vamos al cuadro que tenemos de último y ahí dice el total que me pagaron. Y habíamos visto y revisamos que para facilidad va a ser totalmente en efectivo. Entonces venimos y colocamos el capital pagado. Caja y banco. Caja y bancos. ¿Y cuánto es mi capital pagado? Venimos a sacar un total de 680. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el monto del capital no pagado y en qué cuenta lo vamos a reconocer? En este caso, ese saldo es el de la cuenta suscriptores de acciones, capital no pagado. Esos suscriptores no han cancelado totalmente lo que suscribieron. Lo que pagaron es este monto de 680 y en el mismo último cuadro habíamos determinado, establecido cuál era el monto no pagado por los dos tipos de suscriptores, preferentes y ordinarios. Coloquemos entonces suscriptores, acciones preferentes. Aquí no nos quedó bien escrito la palabra preferentes, suscriptores de acciones, suscriptores de acciones preferentes y suscriptores de acciones ordinarias. Veamos entonces los montos de las preferentes. Tenemos pendiente de pago 200 quetzales, integrado por 20 acciones de 10 quetzales. Recordemos que el total autorizado de las preferentes era 50, se suscribieron 40, se pagaron 20 y ahí tenemos 20 acciones pendientes de pago. Y en las acciones ordinarias se autorizaron 100, primer cuadro, se suscribieron 60, segundo cuadro, y se pagaron 48. De ahí salen las 12 acciones pendientes de pago, que nos dan un total de 120. Ok, aquí ya tenemos dos formas en que está integrado o en que está conformado, mejor dicho, el capital autorizado. Lo que ya se pagó, lo pendiente de pago y por último, lo pendiente de suscripción. Nos vamos a ubicar en el segundo cuadro y aquí tenemos lo pendiente de la suscripción y esto va a estar en las cuentas de acciones preferentes. Recuérdense por suscribir y acciones ordinarias por suscribir. Recordemos, repasemos. El monto autorizado se registra en acciones ordinarias, acciones preferentes por suscribir a capital autorizado. Ahí vamos acumulando las acciones autorizadas pendientes de suscribir con un registro en el DEP. Estas son las pendientes de suscribir. Ahora, una vez suscritas, ese saldo suscrito se acumula en la cuenta deudora, siempre de, en este caso, suscriptores de acciones. O sea, lo pendiente de suscribir en acciones por suscribir. Lo que está suscrito, suscriptores de acciones, siempre con saldo deudor y conforme se va suscribiendo, conforme se va pagando, se van rebajando estas cuentas. En este caso, pues es lo que está pendiente de suscribir y nos vamos al segundo cuadro y me indica que 100 quetzales están pendientes de suscribir en acciones preferentes y 400 quetzales en acciones ordinarias. Este monto total, lo pagado, lo pendiente de pago y lo pendiente de suscribir, nos debiera totalizar nuestro capital autorizado. Veamos. El capital autorizado son 1.500 y veamos si todo lo que integramos en estas 5 cuentas nos suma 1.500. Y ahí lo tenemos. O sea, es la forma de realizar la apertura por medio de una sola partida. Repito,
el capital autorizado 1.500 puede estar conformado por o está conformado por lo pagado, en este caso 680 quetzales, lo pendiente de pago integrado por 200 quetzales preferentes, 120 ordinarios y lo pendiente de suscribir 100 quetzales, en este caso preferentes, y 400 ordinarios. Y la explicación sería, en una forma abreviada también, apertura de operaciones de la empresa Bebidas Frías S.A., capital autorizado, 50 acciones preferentes, 100 acciones ordinarias a 10 quetzales cada uno, capital pendiente de suscribir, en este caso 10 acciones preferentes, 40 acciones ordinarias, o si queremos ser positivos, pudiéramos revelar 40 acciones suscritas de las preferentes, 60 acciones ordinarias suscritas, todo basado en los cuadros que tenemos aquí. Y por último, capital pagado o capital pendiente de pago, en este caso, el capital pendiente de pago integrado por 20 acciones preferentes y 12 acciones ordinarias por 10 quetzales cada uno. Esto es la apertura en una sola partida. Veámoslo por el método de dos partidas. Vamos a borrar acá. El método de dos partidas se basa en la siguiente premisa. En la primera partida vamos a integrar ese capital autorizado en capital suscrito y capital no suscrito. Es decir, de esos 1.500 quetzales para este caso, ¿cuánto está suscrito y cuánto no está suscrito? Y eso lo podemos ver en el cuadro número 2, el que está en naranja. Capital suscrito, un valor total de 1.000 quetzales integrado por 400 preferentes y 600 ordinarias. Y el capital no suscrito está integrado por 100 acciones, monto total de preferente y 400 quetzales en acciones ordinarias. Y en la segunda partida vamos a reconocer el capital pagado. Iniciemos entonces. ¿Cuál es el monto no suscrito? Recordemos que el monto no suscrito se va a acumular en las cuentas acciones por suscribir, tanto preferentes como ordinarias. Acciones preferentes, preferentes por suscribir, acciones ordinarias por suscribir. Aquí vamos a tener lo que está pendiente de suscripción y nos vamos al cuadro y aquí tenemos la diferencia entre el autorizado y lo suscrito. En este caso, 100 quetzales para las preferentes y 400 para las ordinarias. Revisemos. De las preferentes teníamos un capital autorizado de 500. Se suscribieron 400, lo pendiente de suscribir son 100. Para las ordinarias, capital autorizado 1.000, se suscribieron 600, lo pendiente de suscribir 400. Y por último, ese capital autorizado, en este caso, lo pendiente de suscribir, más lo suscrito nos debiera dar el total del capital autorizado. Entonces coloquemos lo suscrito, está en la cuenta, suscriptores de acciones, siempre dividido, preferentes, y suscriptores, vamos a darle el espacio ahí. Suscriptores de acciones preferentes y suscriptores de acciones ordinarias. Nos vamos al cuadro número 2 y vamos a tomar los datos. ¿Cuánto se suscribió? En este caso se suscribieron 400 quetzales preferentes y se suscribieron 600 quetzales ordinarios. Y esto, perdón, esto siempre va en el debe. Estamos integrando el capital autorizado. Todo esto va en el debe. Como les indicaba, por una parte, primero, el capital no suscrito, que está en la cuenta de acciones por suscribir, y las segundas dos cuentas, pues va a ser el capital suscrito. Veamos entonces
Como les indicaba, en resumen, tenemos el monto de las acciones pendientes de suscribir, son 100 quetzales preferentes, 400 ordinarias, y el monto suscrito, 400 quetzales preferentes y 600 ordinarios del segundo cuadro, y esto nos debiera de cuadrar con el capital autorizado. Capital autorizado, ya sabemos que es un monto de 1,500. Y veamos si esto nos cuadra. Veamos aquí nuestras sumatorias. 1,500 y 1,500. Entonces, esta es la primera partida bajo el método de 2. El resumen o la explicación de esto sería capital autorizado para la empresa Bebidas S.A. por un monto de 1,500, de las cuales se tienen pendientes de suscribir un monto de, vamos aquí, pendiente de suscribir 10 acciones preferentes por 100 quetzales y 40 acciones ordinarias por 400, y se tienen pendiente de pago, nos vamos al tercer cuadro, 20 acciones preferentes por 200 quetzales y 12 acciones por un valor de 120. La segunda partida ya sería el pago que nos hicieron los suscriptores. Entonces veamos, nos pagaron en efectivo, habíamos dicho que el pago fue en efectivo para cuestiones de facilidad, caja y bancos, y siempre en nuestros cuadros auxiliares nos pagaron un total de 680 quetzales, y vamos a rebajar a los suscriptores de acciones. En la partida inicial colocamos el total suscrito, en este caso vamos a rebajarles lo que pagaron. Suscriptores de acciones preferentes, suscriptores de acciones ordinarias, y vamos a ir a tomar los datos, en este caso de nuestro tercer cuadro. El total pagado, 200 preferentes quetzales y ordinarios, perdón. Lo pagado es lo que está arriba. 200 quetzales de las preferentes y 480 quetzales de las ordinarias. Y aquí nos cuadraría con el monto de 680 quetzales. Y ahí estaríamos concluyendo bajo este método de 2 partidas. Dejamos reconocido el activo, caja y bancos por 680. Y aquí, si ustedes ven, suscriptores de acciones teníamos 400, se pagaron 200, tenemos un saldo de 200 quetzales, ese va a ser el saldo en la cuenta. Y con las ordinarias teníamos suscritas 600, se pagaron 480 y tendríamos un saldo en la cuenta de 120. Esperando sea de utilidad e invitándolos a seguir viendo lo que son estas clases de contabilidad de sociedades. Muchas gracias por la atención.